esta carta nos enseña que en medio de la prueba, en medio de la aflicción, Dios sostiene a su pueblo. Debemos ser conscientes en esta mañana de la presencia del Señor en medio nuestro. Su presencia es una realidad. Él está mirando nuestros corazones en esta mañana. Él está examinando mi corazón en esta mañana y el tuyo. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta a su palabra? Él está sentado acá, aunque no lo podamos ver. Y esta hermosa carta que nos enseña que el Señor sostiene por medio de la fe a los suyos, a quienes ha dado magníficas y preciosas promesas. Aquellos que ha cambiado y trasladado las tinieblas al reino de su amado Hijo y que ha cambiado su corazón de tal manera que para ellos Cristo ahora sea precioso, este Dios nos guardará hasta el final. Como hemos visto en los últimos domingos, Él ha prometido fortalecernos, perfeccionarnos, afirmarnos y establecernos. Y todo esto, como dice en 1 Pedro 5:10, es porque Él es el Dios de toda gracia. Y hoy llegamos al final. Y tenemos que ver esta salutación en esta carta que nos enseña básicamente que Dios es fiel. Ahora bien, cuando nosotros nos encontramos con la Biblia, al abrir las cartas vemos que hay un saludo al inicio, un saludo al final, y por ahí podemos tener la tendencia a pensar que este saludo no es tan importante, que esto no es tan importante para nosotros, es como un apéndice, como un anexo, como en los libros, ustedes ven los libros y al final está la bibliografía o los apéndices, bueno, es un apéndice. No hay palabra de más en la Biblia. Y este pasaje precioso que vamos a ver hoy va a poner en práctica, de alguna manera, va a mostrarnos en la práctica todo lo que hemos estado viendo en la carta. Pedro anuncia que este Dios de toda gracia nos ha de perfeccionar, como nos enseñaba Juan, que ahí se debería traducir, os perfeccionará, no es una expresión de deseo, es os perfeccionará, os afirmará, os fortalecerá y os establecerá. Y eso lo lleva a Pedro a terminar en una doxología de adoración en el versículo 11. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros vemos un saludo y le restamos importancia porque nosotros al saludarnos muchas veces decimos cosas que no son tan importantes. Si yo me encuentro con alguno de ustedes y le digo, hola fulano, ¿cómo estás? Esta persona a la cual saludo no se va a parar y me va a empezar a contar todo de su vida porque se entiende que es solamente un saludo. Por eso estamos acostumbrados a pensar que el saludo no tiene importancia, pero este saludo es fundamental. Vamos entonces a leer el versículo 12 al 14 de 1 Pedro 5. Dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Y yo quiero que en esta mañana tengas de alguna manera en mente 3 puntos para que vos te puedas acordar luego. Yo creo que si vos prestás atención a esto que vamos a mencionar ahora, es tan claro que difícilmente te lo puedas olvidar. Que difícilmente te puedas olvidar si prestaste atención por el resto de tu vida, porque es muy claro. El primer punto es que Dios es fiel en sostenernos, y yo te invito a pensar en tu mente qué es sostener. Es como si Dios, como cuando vos sostenés algo, ponés la mano abajo, bueno, Dios te sostiene desde abajo. Pensalo espacialmente y no te vas a olvidar. Dios te sostiene de abajo. El segundo punto es que Dios te transforma desde adentro. Y el tercer punto es que Dios te bendice desde arriba. Dios te sostiene de abajo, Dios te transforma adentro, Dios te bendice de arriba. Hoy el Señor nos guió en la cena a través de Números 6, cuando el Señor enseña a bendecir a los sacerdotes a través de Alberto, y vemos esto mismo. Dice, Jehová te bendiga y te guarde, te sostenga. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti,
te bendiga de arriba. Jehová ponga en ti paz. Vamos al primer punto. Dios es fiel en sostenernos y guiarnos, podríamos decir, en la vida cristiana. Dice así, versículo 12, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. Miren, este Silvano, ¿saben quién es? Este Silvano es Silas. Silvano es el nombre latino de Silas. Ahora, ¿quién era Silas? ¿Se acuerdan de Silas? Hace un tiempo estudiamos Hechos, lo hemos mencionado. Sí. Claro, aquel que acompañó a Pablo. Dice que por conducto de Silas o de Silvano, Pedro había escrito esta carta. ¿Qué significa esto? Puede significar dos cosas, o las dos juntas. Puede significar que él fue el amanuense, que significa que a mano tomó nota de lo que Pedro le dictaba, o que fue el conducto por medio del cual el correo, por medio del cual Pedro envió la carta. O las dos cosas, puede ser que fue el que la escribió y el que la llevó. Pero sea cual fuera, o las dos cosas que Silvano hizo, dice que lo hizo porque era un hermano fiel. Era un hermano fiel. ¿En qué vemos la fidelidad de Silas? Lo vemos en muchas cosas si prestamos atención a la palabra. Lo primero y principal es porque Dios está obrando en Silas. Por eso decimos que Dios nos sostiene en la vida. Y si vos ves una persona que ha sido fiel al Señor, no le atribuyas mérito a la persona. No quiere decir que no tenga mérito. Dios va a dar recompensas, pero la primer gloria se la tenés que dar al Señor. Filipenses 2, 12 al 13 dice que Dios es el que en nosotros pone así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y yo te invito, vos si sos cristiano, que no pierdas de vista esto en esta mañana, que Dios es el que te está sosteniendo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor, que es Él que nos está sosteniendo en la vida cristiana! No depende de nosotros, hermanos. No hemos de caer, y si hemos de caer, nos hemos de levantar, porque es Dios el que nos sostiene. Silas había sido un hombre fiel. Yo los invito a buscar ustedes en Hechos. Vamos a Hechos. Hechos capítulo 15, por favor. Y vamos a ver un poquito con respecto a Silas. Ustedes recuerdan ese conflicto que hubo en la iglesia primera acerca de si la salvación era solo por la fe. Había algunos que estaban diciendo que también había que seguir la ley. Entonces se produce el concilio de Jerusalén y tras llegar a esa conclusión para que los hermanos se queden tranquilos, que el Espíritu Santo enseñaba que era solo por la fe, envían a Pablo y Bernabé de vuelta a Antioquía, donde había surgido esta inquietud, y lo hacen acompañados de dos personas, Judas y Silas, versículo 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. El versículo 30 dice, así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y acá en el versículo 32 dice, confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, versículo 33, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé confirmaron en Antioquía, continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Ellos fueron elegidos porque eran hombres fieles. Y Silas dice que además eran profetas y consolaron a los hermanos, confirmaron a los hermanos. Luego, más adelante, ustedes conocen la historia, Pablo sale en su segundo viaje y es acompañado, ya vamos a ver después, por Silas. Dice el versículo 40, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Nuevamente, Silas confirmando, Silas consolando, Silas edificando a la iglesia. Capítulo 16, versículo 22. Allí están Pablo y Silas.
Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles, a Silas también, no solo a Pablo, azotarles con varas, después de haberles azotado mucho. Los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Hermano, ¿qué haces cuando te duele mucho el cuerpo? Al otro día decís, no pegué un ojo en toda la noche. Estoy molido. Bueno, estos los habían molido a palos. Y estaban en lo peor, en la cárcel de más al fondo. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Se estaban quejando? No, estaban cantando himnos a Dios y los presos los oían. Eso es fidelidad. Eso es fidelidad. Ahora, ¿qué es lo que hace que un hombre pueda llegar a tener esta fidelidad? Dios. Dios y solo Dios es el que hace en nosotros las cosas. Es el único que hace, como dice el salmista, nuestros pies como de siervas y en nuestras alturas nos hace andar. Vemos que este hermano Silas fue un hombre elegido. Muchas veces lo eligieron para mandar la carta, los hermanos de Jerusalén. Lo eligió Pablo para que lo acompañe. Por algo lo elegían, por algo lo buscaban, porque se daban cuenta que era un hermano fiel. Ahora hay otra característica de la fidelidad de Silas. Si ustedes se fijan, Silas siempre estuvo en segundo plano. No hay ninguna carta dirigida a Silas. No hay ningún registro en las Escrituras de qué predicó Silas. Se menciona que era un hermano fiel, se menciona que era un hermano conocido, pero siempre trabajó, digamos, en segundo plano como colaborador de Pablo, ahora como colaborador de Pedro. Y yo pienso en muchos de ustedes, hermanos, que cumplen tareas fielmente para el Señor, en un segundo plano, quizás no en un lugar tan visible como este, desde el púlpito, están en un segundo plano, pero el Señor conoce sus obras. Y va a llegar un día en que el Señor va a traer a luz la fidelidad de lo que ustedes han hecho, si lo han hecho con temor del Señor. Ahora, si nosotros hacemos las cosas para ser vistos, estamos de movida diciendo a los ojos de Dios que no somos fieles. Porque una persona fiel es una persona como Silas, una persona que sabe ser segundo, que sabe seguir. Una persona que aunque sea segundo va a ser fiel. Una persona que aunque sea primero o sea segundo se va a mantener en la brecha y va a ser fiel a Dios y su palabra. Su fidelidad está atada a la voluntad de Dios. Luego dice que les había escrito brevemente por medio de Silas. Brevemente no porque la carta sea breve, sino porque el tema es un tema grande. Y comparación con todo lo que tendría que haber escrito Pedro, dice, les escribí brevemente, porque había mucho les podría haber dicho. Dios entonces es fiel en sostenernos. El segundo punto, Dios es fiel en transformarnos y alentarnos en la vida cristiana. Dios es fiel en transformarnos y alentarnos en la vida cristiana. Cuando hablamos de transformación, esta palabra que en la Biblia que en griego se dice metamorfosis, ustedes habrán escuchado hablar de la metamorfosis, pensamos enseguida en ese gusano de seda, que es un gusano que entra y se hace un capullo y que después de un tiempo sale una bella mariposa. Hubo una transformación, pero esto que es tan grande a nuestros ojos, esta gráfica manifestación de transformación entre lo que es un gusano horrible y una bella mariposa, no se compara con la gran transformación, la poderosa y bella transformación que hace Dios en una persona, trasladándolo de ser un pecador, revolcándose en el pecado, a una persona en la gloria de Dios, limpio y en la vida cristiana, una persona que ahora ama a Dios, como decíamos hace un rato. Una persona que antes corría al pecado, una persona que ahora cuando peca corre a Dios para pedirle perdón. Una persona que no es perfecta, pero es una persona que busca en Dios su única fuente de perdón, su única fuente de salvación, y a quien le duele pecar. El pecado no le es indiferente.
Esto es una persona transformada por Dios. No somos perfectos, hermanos. Dios lo sabe. Por eso escribió esta carta. Por eso les dice que les escribió brevemente, dice luego, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Fíjense que dice amonestando, dice, para esto les escribí. ¿Quieren saber? Prestando atención. ¿Para qué les escribió Pedro? Para esto. Dice amonestándoos y testificando. Cuando nosotros decimos amonestando, ¿qué es en el colegio, en la secundaria, una amonestación? Un llamado de atención. Muy bien. Pero esta palabra significa tanto eso, pero tiene otros significados. Y acá, dentro del contexto de la carta, podría haber sido mejor traducida diciendo alentando. También significa alentando, alentar, consolar, exhortar. Imagínense que nosotros estamos corriendo una carrera en la vida cristiana. Y es como si Pedro, Dios mismo, estuviera al borde de la pista alentando a sus hijos, diciéndoles, corran, fuerza, sigan, no aflojen, van por buen camino. Pedro les dice que él les escribió para alentarles y testificarles, para darles testimonio que iban por buen camino, que no aflojaran, que no se desviaran, que iban por buen camino, porque dice, testificando que esta, en la que están, es la verdadera gracia de Dios. ¿Querés saber dónde está la bendición de Dios? ¿Dónde está la verdadera gracia de Dios? Está en el camino cristiano, está en ser obediente a la palabra de Dios, está en sujetar tu corazón al corazón de Dios. Pero les está diciendo, miren, el camino no es fácil. De alguna manera, si vamos a 1 Pedro, acompáñenme, 1 Pedro 1:10, allí dice, 10 y 11, dice tres cosas. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Tres cosas que resumen, como veíamos aquel día que hicimos la introducción a 1 Pedro, el contenido de la carta de 1 Pedro. Pedro nos empieza hablando de las gracias que tenemos en Cristo, esa herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Luego nos habla del sufrimiento en la vida cristiana, que Cristo sufrió y nosotros debemos seguir su ejemplo, poner los pies donde Él los puso, sabiendo que esto es parte de nuestra vida cristiana. Si es que es la voluntad de Dios, hemos de pasar por sufrimiento y casi siempre, en algún momento, como cristianos debemos de padecer. Pero también habla de las glorias, apuntando a la segunda venida del Señor, cuando el Señor ya no sea objeto de nuestra fe. Sabemos que Él está hoy en medio nuestro, Él está acá con nosotros. Y por fe, como cantamos, lo creemos, lo afirmamos y estamos convencidos de ello. Pero va a haber un día cuando le veremos cara a cara. Va a haber un día cuando veremos sus manos traspasadas, cuando podremos besar sus pies, cuando sentiremos el toque de su mano, ya no solo espiritualmente, sino físicamente. Ahora ahí dice, amonestando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Y bien podría traducirse como lo traduce la Biblia de las Américas o la NBI, en la cual estáis, podría traducirse, estad firmes en ella. Estamos de vuelta en la misma sintonía. Imagínense la carrera. Y Dios diciéndonos, están corriendo bien, este es el camino, sigan para adelante, firmes en el camino. Pero luego también el Señor nos muestra cómo Él nos transforma. No solo nos alienta, Él nos transforma. Hermanos, Dios transforma a las personas. Preparando este mensaje para mí fue motivo de gran bendición. Y siempre que considero esto que vamos a ver ahora, me es de gran bendición. Porque vos y yo, muchas veces, no una vez, muchas veces hemos caído. Vos y yo muchas veces le hemos fallado al Señor. Muchas veces hemos
metido la pata, como decimos, y necesitamos que Dios nos saque del pozo cenagoso, que Dios nos levante, y no está en nosotros, hermano. Vos sabés, si sos un cristiano, que no está en vos, que es Él el que viene y te saca del pozo cenagoso. Como dice el Salmo 103, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que rescata del hoyo mi vida. Dice, la iglesia en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. Ahí todos los comentaristas coinciden en afirmar que está diciendo a la iglesia en Babilonia para no mandar al frente, decimos nosotros, para no deschavar de dónde venía la carta, porque había gran persecución. En vez de decir la iglesia en Roma, está diciendo la iglesia en Babilonia, para que si la carta era interceptada no supieran de dónde venía, dónde había cristianos. Está Pedro con mucho amor pastoral protegiendo a la iglesia en Roma. Entonces pone la iglesia en Babilonia y dice, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan. Ahora, ¿recuerdan a quién fue escrita la carta? A los expatriados en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, donde había persecución. Pero esto es como si le dijeran a la gente que está en el campo, mirá, hay persecución, resistí. Pero ¿sabés de dónde viene la carta? Viene de donde está el centro de la persecución. ¿Dónde más hubo persecución? ¿Dónde más Nerón podría estar persiguiendo cristianos? ¿Dónde más había odio hacia los cristianos que en la misma Roma? Si Nerón había dicho que los cristianos eran los que habían prendido fuego Roma. ¿Se entiende? En el mismo corazón de la persecución, en el mismo corazón de la idolatría, de los pecados peores, así como hubo en Babilonia, en Roma, una iglesia se mantenía fiel, una iglesia transformada por el Señor, sostenida por el Señor. Y esto me hacía pensar, no vamos a dar nombres, ustedes van a sacar enseguida lo que les quiero decir, es como si un hermano que está trabajando en un país difícil, en un país donde se persigue a los cristianos, viniera acá y nos diera palabras de aliento. ¿Les suena algo? Bueno, es lo mismo. Ese hermano viene acá a la iglesia y nos da palabras de aliento a nosotros que vivimos en un país tranqui. Esto es así. La iglesia que está en el centro de la persecución les manda saludos. Los ama. Si ellos están pudiendo ser fieles en medio de la persecución, eso debe ser un aliento para nosotros, que también nosotros podemos serlo. Nos alienta. Dice que ellos son elegidos. ¿Se acuerdan que Pedro habla de que somos elegidos? Que eso debe ser un motivo de aliento para nosotros. Dice que ellos son elegidos junto con ustedes. Pero dice más. Dice, y Marcos, mi hijo. No solo manda a la iglesia saludos, sino específicamente Marcos. Y esto es lo que yo apunto a decirles. Dios transforma a las personas. Marcos, a diferencia de Silas, no siempre fue fiel. Marcos terminó muy bien su vida cristiana, pero empezó bastante mal. Ustedes recuerdan, no lo vamos a leer, cuando Pablo y Bernabé, el primo de Marcos, comenzaron su primer viaje misionero, dice que pasaron por Chipre y luego cuando volvieron a tomar un barco y llegaron al continente, a lo que hoy es Asia Menor, lo que es Turquía, Marcos se volvió. Dice que dos cosas, los dejó y se volvió. Y la Biblia no dice palabra de más. No dice se volvió, dice primero que los dejó. Porque una cosa es volverse, vos estás yendo solo, te volviste, bueno, arrugaste, como decimos nosotros. Pero otra cosa es cuando dejaste solo al hermano. Esto no solo fue feo, sino que cuando Pablo decide y Bernabé se alientan, vamos a salir de vuelta a un segundo viaje misionero. Y estamos hablando de Pablo y Bernabé. Estamos hablando de Pablo y Bernabé y nos sacamos el sombrero cuando hablamos de Pablo y Bernabé. El apóstol Pablo, no tengo que decir nada, pero si ustedes estudian Bernabé, ya lo hemos hecho, Bernabé era un hombre de Dios, un hijo de consolación, esas personas que todos quieren conocer. Es una persona que te hace bien con el solo hablarte, qué hombre lleno de Dios. Ahora, esta falla de Marcos produjo que hubiera un desacuerdo entre Pablo y Bernabé.
Bernabé dijo, vamos a llevar a Marcos. Y Pablo dijo, no, ¿cómo lo vamos a llevar si la otra vez nos abandonó? A nosotros nos resulta difícil a esta altura del partido poder determinar quién tenía razón. No tenemos las herramientas suficientes. Pablo habrá pensado, y bueno, ya nos dejó una vez, no podemos llevarlo otra vez. Y Bernabé habrá pensado, bueno, pero por ahí Bernabé vio cambios en Marcos. Habrá pensado, bueno, pero la gente cambia. Lo cierto es que Pablo más adelante en el camino, cuando escribe Colosenses, está con Marcos. Sí, Pablo está con Marcos. Y Pablo en Colosenses 4, 10 al 11, dice que Marcos era su ayudante, dice que Marcos había sido de consuelo para él y les recomienda a los colosenses que lo reciban a Marcos. ¿Qué transformación? ¿Qué pasó? Bueno, volvemos la historia para atrás, Hechos 12. Pedro es encarcelado, Pedro es puesto en la cárcel y es liberado milagrosamente de la cárcel y va, cuando sale de la cárcel, a una casa. ¿A qué casa va? A la casa de la madre de Marcos. De alguna manera se piensa que Marcos recibió al Señor originalmente con Pedro, que había una relación entre ellos, que era su hijo espiritual. Luego fracasó en la vida cristiana, como a vos y a mí nos pasa muchas veces. Fracasó, trastabilló, abandonó a Pablo y Bernabé. Y yo creo que él era un buen cristiano. Dios lo hizo un gran cristiano al final. Tanto es así que sabemos que Marcos no solo está recomendándolo ahora a Pablo, sino que él luego escribió el Evangelio de Marcos. Pero imagínense el dolor que debe haber sido para Marcos, años pensando en cómo había sido la causa de que Pablo y Bernabé se separaran. Todo estaba en los planes de Dios, pero desde el punto de vista humano, Marcos habrá vivido con ese dolor. Yo fui la causa de que Pablo y Bernabé, estos dos grandes hombres de Dios, este gran equipo misionero, no pudieran seguir juntos. ¿Qué haríamos nosotros si hemos caído tan bajo? ¿Qué haríamos nosotros si por nuestra causa, la causa del Señor, ha sido atacada? ¿Qué haríamos nosotros si por nuestra causa dos grandes y queridos hermanos no hayan podido seguir trabajando juntos? ¿Nos quedaríamos postrados? Bueno, esta carta ha sido escrita para que si esa es nuestra situación, y muchas veces hemos hecho esto, hermanos, muchas veces hemos hecho esto. Cuando no hemos amado a los hermanos como los tenemos que amar, hemos hecho esto. Cuando no hemos sido para con el Señor como tenemos que ser, hemos hecho esto. Cuando somos mezquinos y no nos damos con todo al Señor, estamos haciendo esto. Pero el Señor, ¿qué hace? En esta mañana, con amor, nos está mostrando a vos y a mí en primer lugar que el Señor transforma a las personas. Que Marcos no se quedó tirado en el piso. Marcos no se quedó tirado en el piso, sino que él fue levantado por el Señor, transformado por el Señor. Y esto tiene que ser palabras de aliento para nosotros. Pablo termina su vida, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 11, y dice que Marcos, le dice a Timoteo, Pablo, que trajera a Marcos, porque dice, me es útil. Me es útil. Tres cosas en esas tres palabras. Me es útil. Pablo decía a mí. A mí. Al que una vez yo no quise llevar porque nos había abandonado. Me es hoy. Tiempo presente. Es hoy. Hoy es útil. Me es útil. Esto significa mucho, hermanos. Que alguien fuera útil para Pablo, ¿saben lo que implica? Significa que Pablo, que estaba encarcelado, Pablo que dice había sido abandonado por Demas, había sido, en su primer juicio no había habido nadie de los hermanos de Roma con él, está pidiendo que le traigan a Marcos, porque le era útil. Significa que Marcos ahora era un todoterreno. Marcos era un hombre fiel ahora. Marcos no era el de antes. Marcos era otra persona. Dios lo había transformado como ese gusano es transformado en una mariposa.
Dios había sido transformado por Dios. No tenés por qué quedarte caído. Si has pecado, anda al Señor, pedile perdón. No tiene por qué ser tu final como tu principio. Tu principio puede haber sido malo, pero lo que importa es cómo termines en la vida cristiana. Dios es el Dios de toda gracia, hermanos. Dios es el Dios de toda gracia. ¿Se acuerdan de alguien más que le pasó algo parecido a Marcos? Pedro. Pedro mismo, aquel que discipuló a Marcos, conocía por experiencia propia el sabor amargo de la caída, cuando él negó al Señor 3 veces, después de haberse jactado de que nunca lo iba a abandonar. Y después tuvo que llorar amargamente, y el Señor mismo lo restauró. ¿Y dónde apuntó el Señor cuando lo restauró a su corazón? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me quieres? Pedro, ¿me quieres? Y el Señor apunta a tu corazón en esta noche, esta mañana. Quizás le fallaste al Señor. Sos consciente que no sos lo que tendrías que ser. Yo no me animo a pensar que haya alguien en esta mañana que piense otra cosa. Que haya alguien en esta mañana en este salón con una seguridad tal de decir, yo nunca le fallé al Señor. Yo hoy soy lo que tendría que haber sido hoy. Yo no creo que en el fondo de tu corazón vos, si bien sos un hijo, una hija de Dios y sabés que vas a ir al cielo, puedas decir, ah, sí, qué bueno, como aquel fariseo que oraba, ¿no? Qué bueno que soy, qué buen cristiano que soy, que nunca te fallé, Señor. Qué bueno porque estoy en el centro de tu voluntad y nunca encuentro pecado en mi vida. Justamente si sos un cristiano no va a ser esa tu oración, sino que vas a decirle, Señor, perdóname, porque me doy cuenta que todos los días, a diario, meto la pata, a diario peco. Señor, perdóname porque me doy cuenta que si yo hubiera sido más fiel, ahora tendría otro vuelo que no llegué a tener, porque estoy planeando bajito, porque siempre estoy carreteando, Señor, en la vida cristiana. Pero ¿sabes qué? Estas son palabras de aliento. Y Dios lo que te está diciendo es que vos podés desplegar alas como de águila. Y vas a volar alto si te dejás llevar por el Señor. Él es el Dios de toda gracia, que te llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Ahora, la Biblia abunda en casos, no solo Pedro y Marcos, de personas que han caído y que se han levantado por la gracia de Dios. ¿Se acuerdan del rey David? Cómo él cayó y Dios lo levantó. ¿Se acuerdan de Abraham cuando fue a Egipto porque había hambre y Dios lo levantó? ¿Se acuerdan de Jonás cuando desobedeció a Dios y se fue y ahí estuvo en el vientre del gran pez y Dios lo llevó a arrepentimiento? Y él reconoce las salvaciones de Dios y luego va y predica en Nínive. Y así todos. Todos los siervos de Dios es la experiencia esta. Hermanos queridos, Dios es sincero. En la Biblia no esconden los errores de los cristianos. No somos perfectos, pero nuestro Dios sí es perfecto. No hay perfección de este lado del cielo, pero nuestro Dios es perfecto. Nosotros, como decía Alberto, hoy estamos transcurriendo en el tiempo, pero Dios está en la eternidad. Para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Hermanos, no olvidemos cuando caemos que Dios sabía que íbamos a caer ese día, el día que nos convertimos. Volvé al Señor. Pedile perdón al Señor. Decile perdoname, pero en primer lugar decile perdoname, Señor, porque si a vos te pasa como a mí, muchas veces sos pesimista con respecto a tu propia vida espiritual. Y decís, yo nunca voy a poder, siempre estoy en esta chatura y nunca voy a poder salir de esta chatura en que estoy. Siempre los mismos pecados, siempre las mismas caídas. Ya el Señor debe estar recontra decepcionado de mí. Pero eso es pecado. Porque acá el Señor te está diciendo claramente que Él transformó a Marcos, que Él transformó a Pedro, que Él transformó a David, que Él transformó a Abraham, que Él transformó a Jonás, a Elías, a tantos hombres, de todas las personas. Es la experiencia, los cristianos, la gente de Dios, que hemos defraudado a Dios y por gracia, porque Él es el Dios de toda gracia, nos recibe. Dios sostiene de abajo
a sus hijos, Dios transforma adentro a sus hijos, pero por último Dios bendice de arriba a sus hijos. Dios es fiel, bendiciéndonos en la vida cristiana. Dice, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios nos ha dado una gran bendición. La primera bendición que menciona el versículo es que nosotros estamos hoy acá, congregados, rodeados de hermanos, porque dice el Salmo 133 que donde habitan los hermanos juntos y en armonía, allí Dios envía bendición y vida eterna. Dice que se saluden con ósculo de amor. En esa cultura, saludarse con un beso era lo que hacían las familias. Las familias se saludaban con un beso. Y los hermanos debían saludarse con un beso porque era parte de esa cultura. Si ustedes van a otro país, van a Inglaterra, Estados Unidos, los hermanos no se besan por ahí, se dan la mano. Nosotros por ahí acá nos apretamos, nos hacemos chistes, pero si ustedes van a Inglaterra, por ahí con una mueca están diciendo un montón de cosas, porque son más inexpresivos. Esto es lo que quiere decir, el énfasis no está en el beso. Aparte el beso era entre hombres y hombres y mujeres y mujeres. Acá el énfasis está en el amor. No está diciendo salúdense con un beso. Salúdense con un beso de amor. La carta de 1 Pedro nos dice acerca del amor que nos debemos tener, que debe ser un amor entrañable, que debe salir de las entrañas, que debe nacer de corazón puro. ¿Cómo voy a amar a mi hermano si mi corazón no está puro para con ese hermano? Debe ser un amor no fingido, no un amor como el de Judas, que le dio un beso al Señor. Miren, ¿quieren un beso? Miren, Judas le dio un beso al Señor, pero fue el traidor y se fue al infierno. Un amor no fingido. Y dice en 1 Pedro 4:8 que debe ser un amor ferviente, como una pava en ebullición, como esa pava que pusiste para hacerte el mate y te lo olvidaste en el fuego y empieza a hacer... Así tiene que ser el amor. Ferviente, ferviente. Hermanos, hemos de pasar la eternidad juntos. Hemos de pasar la eternidad juntos. Hermanos queridos, ¿cómo no nos vamos a amar? Nos saludemos como nos saludemos. Debe ser con un saludo de amor. Debe ser con un saludo de amor. Dice, paz sea con todos los que están en Jesucristo. Paz sea con todos los que están en Jesucristo. Y vuelvo a la bendición de Números que leíamos hoy a la mañana. Dios nos sostiene de abajo, Dios nos transforma de adentro, Dios nos bendice de arriba. Dios nos sostiene de abajo para ser como Silas, Dios nos transforma de adentro para ser como Marcos, Dios nos bendice de arriba para tener paz. ¿Se acuerdan la bendición que decía? Y ponga en ti paz. ¿Qué paz? Bueno, él conecta la paz, esta idea, ¿se acuerdan? Los hebreos tenían esta idea de shalom, que era un estado de paz interior, de tranquilidad. Lo conecta con la persona y la obra de Cristo. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Jesús dijo en Juan 14:27 que Él daba una paz que no es la paz que da el mundo, no como el mundo la da. Cuando Él se presentó a los discípulos después de su resurrección, Él les dijo paz. Cuando vos recibiste a Cristo, Él te dijo paz. Se terminó la guerra entre nosotros. Hemos hecho las paces. Dios en Cristo nos estaba reconciliando por medio de su muerte en la cruz, para que a todo aquel que pone su fe en Cristo no se pierda, sino que tenga vida eterna, haciendo la paz con Dios. Haciendo que Dios nos pudiera recibir a nosotros y que su ira contra el pecado no estallara, sino que nos bendijera y nos diera paz. Ahora, Dios dice mucho con respecto a la paz. Dice Isaías 26, no lo busquen,
en el versículo 3, que Dios va a guardar en completa paz a aquel que persevera pensando en Él. Dice luego en el versículo 2, Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Luego en Isaías 57 nos dice que Dios nos sanará, Dios nos dará paz, pero hay una cosa que dice al final. Dice, pero los impíos, aquellos que no tienen a Dios, aquellos que no están en Cristo, son como el mar en tempestad, que echa cieno y lodo y no puede estarse quieto. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Ustedes quieren ver una persona que está bien con el Señor, es una persona que está tranquila donde está. No es una persona que tiene, que no se puede quedar quieta. No es que no se pueda quedar quieta porque no se activa, sino que no se puede quedar quieta porque siempre está buscando algo. Fíjese cómo es la gente del mundo, siempre está buscando algo para entretenerse, algo para llenar el vacío del corazón, algo en qué pensar, algo nuevo. Los atenienses eran así cuando Pablo fue a predicar, siempre les gustaba escuchar algo nuevo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Solamente la bendición de Dios que trae paz está sobre aquellos que están en Jesucristo. Ahora entonces la pregunta que se desprende, ¿estás en Jesucristo? Si en esta mañana vos no estás en Jesucristo, corre a esconderte a la sombra de la cruz de Jesucristo, donde Cristo murió por los pecadores, y vas a hallar paz. ¿Estás en Jesucristo? Él es el príncipe de paz. Cuentan de un pastor que un sábado a la noche estaba preparando su mensaje para el domingo siguiente, para la mañana siguiente. Y mientras estaba preparando el mensaje, se quedó dormido. Y cuando se quedó dormido, soñó. Y soñó, en su sueño estaba leyendo el pasaje que tenía que predicar y ve que por allá en el fondo entra un hombre a la iglesia y se sienta. No había lugar al principio donde se pudiera sentar. Al final consiguió un rinconcito allá y se sentó. Era un hombre diferente, su mirada era una mirada tierna y amorosa, pero tenía un dejo de tristeza. Cuando terminó el mensaje, el pastor se bajó en su sueño a querer saludar a este hombre, pero no llegó a verlo porque ya se había ido. Y cuando preguntó a los que estaban por allá, ¿qué conocen a ese hombre? Sí, ese hombre es Jesucristo. En eso se despertó de su sueño y tomó conciencia de que Jesucristo había estado presente y estaba siempre presente en la reunión. No solo en la reunión, sino cada día de su vida. Y se propuso ser más fiel a Dios a partir de ese momento. Hermanos, Dios está con nosotros cada día. Él prometió, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él sabe que tenemos problemas como los hermanos de 1 Pedro, pero Dios nos está llamando a ser fieles, sabiendo que Él nos sostiene de abajo para sostenernos y guiarnos, nos alienta y nos transforma de adentro, y nos bendice y nos acompaña por medio de los hermanos y del Espíritu Santo desde arriba. Si no tenés al Señor, no te vayas en esta mañana sin Jesucristo, que murió por los pecadores para hacer la paz con Dios. Y si sos un hijo de Dios, orá en tu corazón, pedile al Señor que te haga más fiel. No tires la toalla en la vida cristiana, porque Dios es un especialista en perdonar, como dice una canción, y transformar a los que no somos tan buenos y con todo pretendemos hablarle de Él a la humanidad. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el consuelo que trae a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú estás en medio nuestro y nos pone a temblar esto, Señor. Pero nos podemos acercar y contar contigo porque tú has muerto en una cruz para hacer la paz con Dios. Por eso, Señor, besamos tus pies en adoración y te rogamos que tu Espíritu siga transformando nuestras vidas. Gracias por lo que ya has hecho. Y te pedimos, Señor, que esta palabra sirva para que cada uno de los presentes, Señor, salga renovado en su vida cristiana, Señor, para no tirar la toalla, Señor, sino mirarte a ti. Tú dices, miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra. Señor, te pido que sea una realidad para cada uno, empezando por mí. En el nombre del Señor. Amén.